Por eso no podemos jugar con ciertos temas. Menos podemos jugar con la cosa de Dios y menos podemos jugar con el pueblo del Señor. No nos podemos engañar, porque si decimos que no hay venida de Cristo por su iglesia, la iglesia se enfría y comienza a hacer, a jugar y a desanimarse y a hacer toda clase de show y de inventos, y se entretiene. Y si están entretenidos, va a venir Cristo como ladrón sobre ellos. Bien, vamos a entrar rápidamente a la palabra en esta hora. Quiero que nos pongamos de pie, vamos a hacer una oración en esta hora y después vamos a abrir 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17 hacia adelante. Quiero primero orar en el nombre de Jesús. Padre, gracias por cada uno de tus hijos y de tus hijas que han venido en este día. Te damos gloria, te damos honra por todos aquellos que han venido por primera vez, por segunda vez, aquellos que necesitan ser tocados, cambiados por tu palabra, por tu presencia, por tu poder, por tu autoridad. Reconociendo, Señor, que tú tienes planes para salvación, para restauración, para cada uno de aquellos que están luchando por un cambio, tal vez en alguna etapa de su vida han estado desanimados, han estado, Señor, en la condición más baja que el enemigo ha querido. Pero, Señor, este es el tiempo donde tú quieres prepararlos, hablarlos, transformarlos, Señor, porque reconocemos que vendrás un día por todos aquellos que te aman. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento en esta hora. Hoy quiero hablar sobre la venida de Cristo por su iglesia. ¿Cuántos saben que Cristo va a venir por su iglesia? ¿Quién es la iglesia? Son todos aquellos que el Señor ha perdonado, ha limpiado. No estamos, cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de cuatro paredes, estamos hablando de personas que han sido, que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Eso es la iglesia. La iglesia la palabra iglesia significa los llamados, los convocados, los santos. Así que todos aquellos que son llamados a la salvación, esas son la verdadera iglesia. En pocas palabras, si usted ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador y tiene la salvación en su vida, usted es parte de la iglesia de Cristo. Amén. Cuando estamos hablando de iglesia, también estamos hablando de la iglesia local o estamos hablando de la iglesia general. La iglesia general lo componen por todos aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador a lo largo de toda la historia y a lo largo de todo el mundo. Amén. Muchos creyentes en todo el mundo forman parte de la iglesia. Entonces, pero también como iglesia local, nosotros somos la iglesia de Cristo. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante, 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. La palabra dormir ahí significa morir temporalmente. Morir temporalmente. Cuando una persona está durmiendo, está inconsciente temporalmente, pero sabemos que en la mañana se va a levantar. Los muertos en Cristo duermen temporalmente, pero va a llegar el día de la resurrección. Va a llegar donde Cristo, así como Cristo le habló a Lázaro, que ya había fallecido, ya tenía 4 días de haber fallecido, y Lázaro ya estaba en una tumba. Lázaro ya se había descompuesto, su cuerpo se había descompuesto, pero llegó el que es la resurrección. Y le habló y le dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. Y Lázaro resucitó. Así como Cristo hizo con Lázaro, un día miles y miles y miles de creyentes resucitarán. Al Señor no le cuesta decir, Lázaro, sal fuera, y salió. Imagínate, con voz de mando vendrá el Señor y también resucitará a todos los que han creído en él. Qué poderoso. Y por eso dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, en Cristo. ¿Sí? Posicionalmente, versículo siguiente, por favor. Sigue diciendo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. El arrebatamiento o la venida de Cristo por su iglesia es una enseñanza fundamental. Negarlo nos constituye falsos maestros.
Creerlo es creer y obedecer a Cristo Jesús en la enseñanza apostólica que Él dejó a sus primeros discípulos. Así que todos nosotros debemos creer en el arrebatamiento de Cristo por su iglesia. ¿Cuántos están seguros en eso? ¿Sí? De que el Señor va a venir por su iglesia antes de que vengan los días malos. Por eso dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, esto tiene la autoridad del Señor. Que nosotros que vivimos, decía Pablo tenía la esperanza, él lo esperaba la venida de Cristo por su iglesia. Por eso él dice, nosotros los que vivimos, él lo tenía por inminente. En cualquier momento, decía él, Cristo volverá por su iglesia y nosotros seremos arrebatados, decía Pablo. Él no tenía por tardanza la venida del Señor. Entonces, usted y yo tampoco vamos a tener por tardanza la venida del Señor, porque no sabemos si va a venir en nuestra época, en nuestra temporada. Imagínate que si viene y no estamos preparados. Entonces, y si no viene, por lo menos nosotros adquirimos salvación. Y si morimos, dice Pablo, morimos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, y sigue diciendo, esto es, sí, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, el arrebatamiento también se llama venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo siguiente. Porque el Señor mismo, diga conmigo, el Señor mismo, dice el Señor mismo con voz de mando. ¿Ves que la voz que resucitó a Lázaro? La voz que resucitó a Lázaro y dijo, Lázaro, sal fuera, es la misma voz que va a resucitar a todos los creyentes. ¿Sí? Porque el Señor mismo, dice este verso, el Señor mismo con voz de mando, con voz de autoridad, ¿sí? Va a hacer que resuciten todos. Y abajo también esa voz va a ir acompañado con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, resucitarán primero. Ya sea que estemos vivos, seremos transformados, y si estemos muertos, también de igual forma seremos resucitados. Ahora aquí habla de trompeta, dice con voz de arcángel y con trompeta de Dios. En el Antiguo Testamento se usaban las trompetas para muchos propósitos. Se usaba para salir a la guerra, se usaba para remover el campamento. Cuando había que remover el campamento de Israel que estaba en el desierto, había que tocar una trompeta. Entonces, eso significaba que había que marchar hacia adelante, ¿sí? Entonces, también un día Cristo permitirá que los ángeles toquen la trompeta y les va a decir al pueblo, pueblo mío, ahora es tiempo de marchar. El campamento de la iglesia tiene que ser removida del mundo al cielo. Eso es lo que significaba la trompeta, para remover el campamento, para movilizarlo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, versículo 17. Ahí estamos viendo este texto poderoso. Luego nosotros, los que vivimos, o sea, los que estén en vida, los que estén en vida cuando esto acontezca, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí viene la palabra arpazo, una palabra griega que también significa arrebatamiento, más que todo arrebatamiento, y de ahí viene la palabra latina rapto, ¿sí? Rapto. Entonces la palabra rapto no está bíblicamente en la Biblia, pero es una transliteración de la palabra arrebatamiento, ¿sí? Y nosotros seremos arrebatados. Diga conmigo, arrebatado. Arrebatado. ¿Sí? Eso es tremendo. Y nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué vamos a ser arrebatados en las nubes? Para recibir al Señor. En las nubes va a haber una reunión con el Señor. Nosotros iremos y el Señor llegará a las nubes. Cuando Él venga en el arrebatamiento, el Señor no viene a la tierra. No viene a la tierra. Según este texto dice que Él viene ¿a dónde? A las nubes. ¿Y quién es lo que elevará a la iglesia? Es el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que arrebató a Felipe un día y lo transportó en otro lado? Fue el Espíritu Santo.
Fue el Espíritu Santo. Entonces va a haber una reunión un día. Los santos del Señor, toda la iglesia, se estarán en las nubes y el Señor va a descender a recibirnos en las nubes. ¿Dónde dice que va a ser esa reunión? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. Bien, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, también se le llama venida al arrebatamiento, pero no viene a la tierra, sino que viene en las nubes. En su segunda venida sí aparecerá a la tierra, pero la segunda venida a la tierra no es para misericordia y no es para salvación, sino es para juicio y condenación, y para guerrear en la guerra o para salvar a Israel en el Armagedón y matar al anticristo. La segunda venida a la tierra trae otros propósitos de juicio y condenación, pero la venida de Cristo por su iglesia es en las nubes. Entonces aquí dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice que el rapto va a ser nuestra reunión. Un día, amados, la reunión no va a ser en el templo en Cincinnati, en la 1102 Bird Avenue. Un día la reunión se va a llevar a cabo en las nubes. No va a tener dirección. Solo los que son dirigidos y guiados por el Espíritu Santo van a saber dónde va a ser nuestra reunión. Ya no vamos a cantar quiero ver tu gloria, sino que lo vamos a ver a Él en las nubes. Por eso también, ¿qué dice Hebreos? Esta palabra reunión es la misma palabra que se usa en Hebreos 10:25, donde dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, ¿por qué? Porque realmente el Señor quiere que nos reunamos. En el arrebatamiento no se van a ir aquellos que dicen que no creen en la iglesia, no creen en venir a la iglesia. Eso no se reunirán con el Señor, pero nosotros nos reuniremos. Vuelve otra vez. Mira, aquí está el texto, Hebreos 10:25, tremendo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre aparecer solo cuando pueden, sino exhortándoos, y tanto más cuando veáis que aquel día, el día del Señor por su iglesia se acerca. El Señor por su iglesia se acerca. Cuanto más cuando veis que aquel día se acerca, debemos acercarnos más, obedecerlo más, amarlo más, buscarlo más en todo tiempo. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Bien, volvamos otra vez a 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Entonces, versículos de luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Por qué vamos a ser arrebatados? Porque así vamos a estar siempre con el Señor. Si a usted le gusta buscar al Señor, entonces un día usted estará junto al Señor todo el tiempo, viéndole a Él cara a cara. Esto es poderoso y maravilloso. Estos son pasajes fundamentales que el Señor enseñó sobre el arrebatamiento. La promesa que Él dio antes de irse para el cielo es muy reconfortante para nosotros. Juan, el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 3. Esto es una promesa cuando los discípulos estaban afligidos y Él les dijo que se iba a ir a la casa del Padre, se iba a ir al cielo. El cielo, la morada de Dios, también se llama la casa del Padre. Y en la casa del Padre hay muchas mansiones. Esas mansiones son para sus hijos. Los hijos que somos nosotros, todos los creyentes en Cristo Jesús. Entonces, y Él dio la promesa. Él reveló que en el cielo era amplio, que el cielo era un lugar bello y que Él iba a venir de vuelta y nos iba a llevar a la casa del Padre. Miren lo que dice Juan capítulo 14 versículo 3. Y si me fuere, os prepararé el lugar y vendré otra vez. Diga conmigo, vendré otra vez. ¿Qué Cristo dijo? Vendré otra vez. ¿Para qué iba a venir Él? No para juzgar a su iglesia, sino para que donde yo estoy, los voy a trasladar a ustedes.
los voy a trasladar a ustedes, dice Cristo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y qué dice 1 Corintios 15:51? El arrebatamiento solo Cristo lo reveló o lo habló, y luego el Espíritu Santo por boca de los apóstoles revelaron esta enseñanza. En el Antiguo Testamento no le fue revelado al pueblo de Israel. Era un misterio. Un misterio no es algo oculto, sino que un misterio es una verdad retenida, algo que no se quiere darlo de un solo, sino a la persona que lo busca. 1 Corintios 15:51 dijo el apóstol Pablo por el Espíritu Santo: he aquí os digo un misterio. ¿Cuál es ese misterio, Pablo? No todos dormiremos. ¿Qué dije que significaba la palabra dormir? Morir temporalmente. Diga conmigo, morir temporalmente. Eso significa la palabra dormir en Cristo. Morir temporalmente. Porque cuando usted está durmiendo en su cama en una noche, usted está durmiendo temporalmente, porque usted se va a despertar al día siguiente, o en unas cuantas horas usted se va a despertar, aunque esté inconsciente en esa etapa. Es lo mismo los muertos. Sí, dormiremos, y de ahí viene la palabra dormitorio, ¿sí? Y la palabra dormitorio pasó a llegar a nuestra palabra que hoy conocemos como cementerio. Cementerio realmente fue creado, esa palabra, por cristianos que creían en la resurrección de los muertos. Antiguamente, antes de los cristianos, la gente no enterraba a su muerto. La gente le daba a los animales para que los despedazaba, los incineraban, le hacían un montón de cosas, pero no tenían ¿cómo se puede decir? No tenían respeto al cuerpo humano. Pero los que iban falleciendo en Cristo Jesús, los muertos, entonces decían: no, hay que cuidar el cuerpo, este cuerpo va a ser resucitado. Entonces el Señor prometió de que este cuerpo iba a ser resucitado, no lo vamos a quemar, porque no sea que ellos no tenían tanta fe de que podía Dios hacer algo con lo que se quemaba. Entonces, y de ahí comenzaron a poner los cuerpos en lugares juntos, a poner cruces y todo eso. Hoy hasta los que mueren, emborrachados o endrogados o haciendo lo malo, le ponen cruces. Antiguamente no, eso era solo para hijos de Dios, que ponían cruces, que enterraban a sus difuntos de una forma digna. ¿Por qué? ¿Por qué hacían todo eso? Porque tenían la esperanza de que un día ellos iban a despertar. ¿Sí? Entonces, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Transformar significa dejar de ser algo para pasar a otra etapa o a otro nivel. Versículo siguiente, ¿qué es lo que dice en el versículo 52? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo va a ser el arrebatamiento de la iglesia? En un momento, en un átomo de tiempo, en una milésima de segundo. En pocas palabras, en un parpadear de ojos. Es como que usted cierra sus ojos y cuando ya se dio cuenta, ya está en las nubes, con un cuerpo transformado, con un cuerpo de gloria. Por eso, amados, yo les quiero enseñar esto para que usted no se desanime todo el tiempo. Ay, ¿y por qué el hermano no sigue a Dios? Ay, porque está desanimado. El que se desanima es porque no sabe la belleza, la grandeza, la riqueza, todo lo que Dios tiene para usted en el futuro. ¿Por qué cree que el diablo lo persigue? ¿Por qué cree que el diablo quiere llevarlo al infierno? ¿Por qué cree que el diablo cada día le mete una y mil cosas para que usted se desanime, se acerque a Dios y se aleje de las cosas de Dios? Porque el diablo sabe más que usted acerca de las cosas que hay en el cielo y lo que Dios tiene reservado para todos aquellos que le aman. ¿Está tremendo? Dice, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
Cuerpo glorioso. Sí, hoy hay películas de superhéroes que se transforman y que son inmortales y que hacen un montón de show. Eso solamente está en la imaginación de la gente. Pero realmente un día los santos de Dios seremos y tendremos un cuerpo glorioso también. Así que si usted sigue, persigue y estar en Cristo Jesús, usted y yo estaremos en el cielo con un cuerpo glorioso en el Señor. Por eso es de que usted no va, si usted conoce estos fundamentos, estas promesas del Señor, usted no se va a desanimar como los que no tienen esperanza en el Señor. 1 Tesalonicenses 4:13, para que no os desaniméis, dice el apóstol Pablo, para que no se ponga triste como los otros que no tienen esperanza. 1 Tesalonicenses 4:13 dice, porque tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Diga conmigo, ignoréis. Diga conmigo, ignorancia. Ignorancia es lo que te deja en el desconocimiento de las cosas importantes. Cuando vives en el desconocimiento de las cosas importantes, usted se desanima. Por eso dice ahí, que no ignoréis acerca de los que duermen temporalmente, porque los de Tesalónica estaban desanimados, estaban siendo engañados. Cuando usted está desanimado, cualquiera te engaña. Y así estaban los de Tesalónica, estaban engañándose y diciendo, habían falsos maestros que habían llegado y decían, no, ustedes están en pecado, ya todos murieron, el Señor no va a venir y todo eso. Y Pablo dice, posiblemente no sea en su época, pero va a venir, de que va a venir, va a venir. ¿Sí? Y de los que murieron, Pablo, apóstol del Señor, ¿qué vamos a hacer con aquellos que murieron ya? Déjalos tranquilos, que reposen, que duermen temporalmente, pero un día van a ser despertados. ¿Sí? Entonces, por eso dice que no ignoréis acerca de los que duermen temporalmente, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando usted no sabe de las cosas fundamentales del arrebatamiento de la iglesia, usted comienza a entristecerse por cualquier cosa, desanimarse por cualquier cosa. Pero cuando usted está bien fundamentado en las cosas importantes acerca del arrebatamiento de la iglesia, usted se prepara, usted no permite que la muerte espiritual llegue a su vida, usted no permite que el desánimo lo aleje de Dios. ¿Por qué? Porque sabe usted que hay una recompensa grande de parte del Señor para su vida. Negar estas enseñanzas es convertirse en falso maestro. Mire lo que dice Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1. Negar la venida de Cristo es constituirse un falso maestro. Y hoy en nuestro tiempo hay una categoría grande, hay una cantidad grande de gente que está negando la venida de Cristo por su iglesia. Están negando y han dicho que es una falacia, es un invento, es un engaño que alguien hizo. Pero todo lo que nosotros creemos está en la palabra del Señor. Todo lo que no está en la palabra del Señor no es digno de considerarse y de prestar atención. Pero los que niegan al Señor están en graves problemas, porque están engañando al pueblo y el Señor va a venir para juicio contra ellos. Por eso no podemos jugar con ciertos temas, menos podemos jugar con la cosa de Dios y menos podemos jugar con el pueblo del Señor. No lo podemos engañar, porque si decimos que no hay venida de Cristo por su iglesia, la iglesia se enfría y comienza a jugar y a desanimarse y a hacer toda clase de show y de inventos, y se entretiene. Y si están entretenidos, va a venir Cristo como ladrón sobre ellos y no sabrán a qué hora. Mire lo que dice Segunda de Pedro 2:1 acerca de los falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, ¿sí?, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Sí? Las herejías, ¿qué son? ¿Está leyendo usted en la pantalla? Las herejías son destructoras. ¿Qué es herejías? Es una enseñanza contraria a la palabra de Dios. Contraria a la palabra de Dios. Es una persona que se ha alejado de Cristo, se ha alejado de la palabra, y dice que es muy destructiva esa enseñanza, esa herejía.
Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. A esa gente le va a caer algo que el Señor mismo lo va a juzgar. De igual forma, póngalo en 2 de Pedro capítulo 3 versículos 3 y 4. Ahí va a hablar qué es la enseñanza que van a negar. Ellos van a negar la venida de Cristo. 3 y 4 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días, estamos viviendo en los postreros días, en los postreros días vendrán burladores. A los falsos maestros aquí se le llaman burladores. ¿Por qué? Porque se burlan de la enseñanza, se burlan de los que creen en una enseñanza bíblica. Dice: ay, qué anticuado es creer en ese librito negro. Burladores de Dios, porque se están burlando de lo que Dios ha hablado, y se están burlando y se burlan de aquellos que creen en Cristo o que creen las verdades bíblicas. Dice que en los postreros tiempos vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Por eso nunca le crea a un predicador o a un maestro, sea quien sea, que diga: ay, a mí me parece que la Biblia dice así. O otro que diga: yo creo que es así. No, usted no cree en nada. Entonces usted debe creer lo que Dios dice a través de su palabra y punto final. Porque si no es bíblico, entonces no puede ser creíble. Porque el Señor no va a respaldar algo que usted cree o algo que usted se está inventando. Dios solo está comprometido con su palabra. Dios solo va a respaldar lo que Él ha escrito y ha dejado escrito. Incluso Jesús se sometió a lo que Dios escribió en el Antiguo Testamento. Cada vez, siempre Él decía: escrito está. Y Pablo el apóstol y todos los apóstoles del Nuevo Testamento siempre hacían referencia a la Biblia del Antiguo Testamento y decían: escrito está, escrito está. Nosotros también tenemos que ser bíblicos en cuanto a nuestra creencia en la palabra del Señor. ¿Cuántos creen que hay que creer fielmente la palabra del Señor? Hay que creer. Aunque hay veces la palabra es incómoda, a veces la palabra es un poquito difícil de entender, pero la palabra de Dios es la palabra. La palabra es la palabra. Ya sea que me gusta o no me gusta, sigue siendo la palabra. Entonces, porque yo no quiero convertirme en un burlador. Vendrán días, en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, según sus propios deseos degenerados. Esa es la palabra concupiscencia. Versículo siguiente. Negando y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? La palabra advenimiento significa venida. ¿Dónde está la promesa de su venida? Van a poner en debate, van a poner en duda la venida de Cristo, ya sea por su iglesia o por su segunda venida. Los falsos maestros les gusta eso. ¿Por qué? Porque les conviene a ellos. Comamos y bebamos ahora, que mañana moriremos, dicen ellos. Que no existe una resurrección para ellos. Dicen que cuando muere el perro se acaba la rabia. Pero existe vida después de esta vida. Existe vida después de esta vida. Los burladores dicen: bueno, ¿quién me afirma de que hay vida más allá? Bueno, Cristo Jesús murió y resucitó y nos dijo que hay vida más allá, que hay un paraíso. ¿Quiénes más resucitaron? ¿Sí? Moisés, Elías aparecieron con Cristo después de 2000 años en el monte de la transfiguración. ¿Sí? Gente que ha ido, que ha muerto y ha resucitado para contarnos las noticias de que existe vida más allá. Entonces no podemos, ellos van a poner en debate todo lo que está relacionado con la venida de Cristo. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron o murieron,
todas las cosas permanecen así como del principio de la creación. Así van a predicar los falsos profetas, los falsos maestros. No, todo está bien, nada va a pasar. Es más, nosotros creemos en la evolución, que cada día el hombre está mejorando, está progresando. Como dicen los progresistas, estamos progresando, tenemos mejor tecnología. Nuestros antepasados eran ignorantes, creían en un Dios, ahora nosotros somos más inteligentes, no creemos en ese Dios. Nosotros creemos que el ser humano va progresando. Primero fuimos monos, ahora ya somos seres humanos. Más adelante nos vamos a convertir en robots. Estamos progresando. Así dicen los progresistas. Yo no creo en esa tontería. Yo creo que el Señor es un Dios creador de todas las cosas, y lo que Él creó, lo creó temporalmente, porque hay algo nuevo y hay algo mejor. Y por eso que a nuestros hijos hay que educarlos, hay que traerles a la iglesia, hay que abrir la Biblia con ellos, hay que enseñarles la teoría de la evolución, la tontería del Big Bang y todas esas cosas. Y usted tiene que estudiar para que sus hijos no terminan creyendo que vienen del chango. Y los maestros endemoniados no están para instruir en quién usted debe creer. Ellos están siendo pagados para que enseñen materia, letra, matemáticas, todo eso. Pero no están llamados para que le digan a sus hijos en quién creer. Si ellos quieren creer en el mono, que crean, es su problema. El ser humano es creación de Dios. Hay una diferencia entre la venida de Cristo por su iglesia y la segunda venida de Cristo a la tierra. En la venida de Cristo por su iglesia vendrá en las nubes. La segunda venida de Cristo a la tierra vendrá a la tierra. En el rapto el Señor no viene para condenación, el Señor viene para salvación, para salvarnos de los juicios de la tierra y para llevarnos al cielo. En la segunda venida Él viene para juicio, viene para muchos propósitos. Puede ver el diagrama, ¿sí?, acerca de donde dice era de la iglesia. Todo eso está con amarillo. Eso es el tiempo en el que cubre desde Hechos capítulo 2, con la venida del Espíritu Santo, con el derramamiento del Espíritu Santo. Ahí se forma la iglesia hasta el arrebatamiento de la iglesia. 1 Tesalonicenses 4:17. Todo eso es la época de la iglesia. Eso es la temporada, eso es el periodo. Dios trabaja por periodos. Digan conmigo, periodos. Sí, Dios tiene una agenda y va organizando todos los periodos, dispensaciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo se le puede llamar? Administración de tiempo también se le llama. Entonces, recuerda que antiguamente Dios trabajaba por medio de la ley en el pueblo de Israel. En la época del pueblo de Israel, Dios estaba trabajando por medio de la ley. Y después vino Cristo en su venida y envió al Espíritu Santo. Ahí es donde empieza la era de la iglesia. Obviamente la era de la iglesia va a ser precedida por falsos cristos, falsos mesías, guerra, etcétera, etcétera, como dice Mateo 24, 4 al 6. Pero usted puede ver donde dice la nube, donde dice rapto o arrebatamiento de la iglesia. Ahí es donde la iglesia sube. Es ahí donde la iglesia sube y va a pasar arriba. Mientras esté arriba en el cielo, es ahí donde va a pasar el tribunal de Cristo. Pero mientras la iglesia esté arriba recibiendo recompensa, abajo en la tierra va a haber la tribulación, y la gran tribulación precedida por 7 años, según una profecía de Daniel 9:27. Mire toda la etapa de rojo, ¿sí?, los 7 años de tribulación, todo eso es los juicios que se van a desatar aquí. Después de que la iglesia sea arrebatada, es que van a venir los juicios. Y todo Apocalipsis habla de eso. Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18 habla sobre los 7 años de tribulación, o los juicios los juicios de Dios para la humanidad pecadora. Todo eso va a pasar. Y al final Cristo viene con su iglesia. La parte azul donde dice manifestación gloriosa,
Eso es la segunda venida. La segunda venida viene a la tierra. ¿Para qué viene? Para establecer el reino milenario. ¿Para qué viene? Para juzgar a las naciones. Como dice Mateo 25, 31 a 46. Viene a juzgar a las naciones y Él decide. Ahí es donde va a poner a los cabritos a la izquierda y a las ovejas a su derecha, y les va a recompensar y los va a decir: bienvenido al reino. Pero ya viene con la iglesia glorificada. Cuando Jesús viene por la iglesia, también se llama venida, pero no viene a la tierra, viene a las nubes. Eso es lo que dice 1 Tesalonicenses 4:17. Y eso es lo que está aquí en el diagrama también. Pero cuando Jesús viene en su segunda venida, viene después de la tribulación. Mateo 24, 29 habla de la segunda venida de Cristo a la tierra. Miren lo que dice: e inmediatamente después de la tribulación. Usted puede ver, la iglesia es arrebatado antes de la tribulación, pero la segunda venida de Cristo a la tierra es después de la tribulación de aquellos días. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo siguiente. Todo eso van a ser señales de los cielos que van a comenzar a pasar. Y después dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mire lo que dice: vendrá al monte de los olivos. Zacarías 14:4. Y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Ese monte no ha cambiado, ni Jerusalén ha cambiado, sigue siendo el mismo. Y incluso la Biblia da datos históricos, verídicos, donde arqueólogos y otras personas han buscado y encontrado esos lugares y los han hallado. A veces que otros libros históricos han fallado, pero la Biblia no ha fallado en dar datos históricos y datos geográficos. Entonces dice que ahí se afirmará en Cristo, se afirmará sus pies. Sus pies. Eso significa que la segunda venida Él viene a la tierra. En el arrebatamiento Él viene en las nubes. Va a ser nuestra reunión en las nubes. Pero en su segunda venida dice que va a poner sus pies. ¿Dónde va a poner sus pies? Sobre el monte de los olivos, tierra. ¿Sí? Si está enfrente de Jerusalén, al monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se partirá hacia el norte y otra mitad hacia el sur. Hechos 1:11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba al cielo. Es una elevación tremenda. No sé cómo fue ese momento glorioso, pero Él se iba. Dice: entre tanto que Él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Estos son ángeles. Versículo siguiente. Los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Bueno, estos ángeles son medio raros, ¿no? O sea, ¿por qué están mirando ¿por qué están mirando al cielo? Bueno, estoy mirando porque Cristo se está yendo. Qué pregunta, ¿no? Pero es una pregunta que ellos mismos van a dar una respuesta. Entonces ellos dicen: este mismo Jesús, ese que le están viendo ir al cielo, ese mismo que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús declaró que Él se iba y que Él volvería. Los ángeles están testificando que el mismo que se va, el mismo va a regresar. Los apóstoles, por el Espíritu Santo, dijeron que Él vendría. ¿Qué más? ¿Por qué no vamos a creer en la venida de Cristo? Tanto por su iglesia como en su segunda venida. ¿Por qué no? Por eso es que Dios dice que todo aquel que dice lo contrario es un mentiroso, es un farsante, es un burlador y merece el juicio. Apocalipsis 1:7.
Yo sé que muchos no entienden eso y a veces que dicen, un día todo ojo le veramos. Incluso cantos se han dicho y se han hecho cuando que las naciones reunidas como hermanas recibirán al Señor. Hermano, las naciones nunca se van a unir como hermanas. Las naciones se van a unir para hacer guerra. Nunca le van a dar la bienvenida. En el milenio va a ocurrir, pero es otra cosa. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes. Lo mismo que dice Mateo 24, 29 al 30. ¿Sí? Las nubes son la gloria de Dios. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. No sé, como la tierra es pequeña, es una bolita, así posiblemente el Señor desde cuando viene descendiendo desde el cielo, algo, ¿sí? todo ojo va, ¿sí? Un milagro tremendo va a ocurrir, ¿sí? y todo ojo lo va a ver en ese momento. Todos los que estén vivos en ese momento van a ver al Señor. Dice, todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Esto están hablando de posiblemente los linajes de los israelitas que no se conviertan, y le traspasarán, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Por qué se lamentarán? No porque le han hecho daño a él o a su iglesia, sino que se lamentarán porque no quieren nada de él en sus vidas. Por eso se van a lamentar. Mire lo que dice Apocalipsis 6:16. Y usted va a ver que cuando la gente comienza a sentir los castigos de Dios sobre la tierra, la gente va a querer esconderse en los montes, en las cavernas, en lugares bajo tierra. Y por eso la gente hasta el día de hoy, ya los ricos ya están haciendo sus búnkers, lugares de escondite bajo tierra. Miren lo que dice Apocalipsis 6:16. Y decían a los montes y a las peñas: caíd sobre nosotros y escondernos del rostro del que está sentado sobre el trono. Imagínense, ellos, los pecadores, no quieren conocer, ver el rostro del Señor. Y nosotros deseando verlo, conocerlo, y ellos no quieren ver el rostro del Señor. Ellos no quieren nada del Señor, porque el rostro del Señor irradia santidad. Y cuando estás al lado de alguien que anhela, que tiene santidad, eso te molesta. Cuando tú no tomas, cuando tú no fumas, cuando tú no eres mujeriego, cuando tú no eres chismoso o chismosa, cuando tú quieres hacer las cosas rectas, cuando tú hablas lo puro, cuando tú haces lo santo, eso molesta al que quiere seguir pecando. Por eso nosotros no tenemos mucho que ver con gente que toma, fuma, hace de todo. Si vamos a una fiesta de ellos, realmente no tenemos mucho que platicar. ¿Sí? Y el otro con su cerveza y nosotros como con agua pura. Bueno, ¿qué le hablo a este? Realmente, yo como pastor a veces me invitan a fiestas que no debería ir, pero voy por prudencia y todo eso. Entonces tengo que saber cómo hablar con ellos, para que a ver si les gano su atención y puedo de alguna forma darle una palabra de salvación. Entonces le decían a los montes, pero mire, ¿a quién le están diciendo? ¿A quién le están hablando? A los montes. Es que la humanidad está loca. En vez de hablar al Cordero, que están viéndolo, el rostro, en vez de hablarlo a Él, en vez de pedir misericordia, le están hablando a los montes. Están orando a los montes. Están orando a la piedra, están adorando al palo. ¿Qué clase de gente es el que le habla a los montes? Y decía a los montes y a las peñas, piedras: caed sobre nosotros y escondernos del rostro del que está sentado sobre el trono. Está hablando de Dios y de la ira del Cordero. La ira, los juicios de Dios sobre la tierra se llaman ira. Versículo siguiente dice: porque el gran día de su ira ha llegado. El gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Toda esta gente está llorando, está lamentándose porque ha entrado en un tiempo donde la ira del Señor se ha activado. Los juicios de Dios para el pecador se han activado.
Pero la iglesia será salva de ese día de la ira. La iglesia será salvo de ese día de la ira. Ponga Hebreos 9, 27 y 28, por favor. Que cuando Cristo venga en su segunda venida, Él no vendrá para salvar o para limpiar pecados, sino Él viene para castigar los pecados. Hello, ¿cuánto entienden eso? Hoy Cristo está perdonando pecados. En su segunda venida, Él no viene a perdonar pecados, Él viene a castigar a los pecadores. Hoy Cristo es el abogado. Abogado tenemos para con el Padre, dice, sí, 2-1. Pero en aquel día, el Hijo se convierte en juez. El que quiso salvarte estará ahí para juzgarte. Y dirá, bueno, yo te di 50 años, 60 años, para que salvo, yo morí, así mandé hombres, así, te dejé la palabra, envía mi Espíritu Santo, hice todo para salvarte y nunca aprovechaste salvación. Malditos al lago de fuego, preparado para el ángel y sus demonios. Hoy Dios quiere bendecirnos, en aquel día le va a decir malditos. La gente se enoja porque dice, ay, nadie tiene derecho de juzgarme. Si te duele el juicio de los hombres, imagínate el juicio de Dios. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, al juicio, una sola vez. Versículo siguiente, cuando Cristo venga en su segunda venida, vendrá para salvar, no para perdonar pecados. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez. Diga conmigo, aparecerá por segunda vez. Dice, para salvar a los que lee. Todos salvos. ¿Cuántos aquí son salvos? Si usted es salvo, usted tiene que tener una expectativa de esperar al Señor. ¿Y cómo se espera? Preparándose, limpiándose de toda contaminación y de todo lo que nos arrastra al mundo, pensando como Él quiere que pensemos, apartándonos de todo lo que nos contamina y agradándole en todo tiempo. Esa es la expectativa de esperar a Cristo. De esperar a Cristo. Porque usted no querrá pasar por los tormentos del infierno, o los tormentos de la tierra, o los tormentos de los juicios que van a venir sobre la tierra. Y eso vamos a estar hablando más adelante, porque la gente no tiene conocimiento de lo que le espera en el futuro. Vamos a estar hablando sobre las realidades del infierno y las realidades de los juicios que van a ser desatados sobre la tierra. Cada día se ven más cosas, un desgaste de la tierra, un desgaste de los elementos de la tierra. Cada día se ve la tierra más trastornada que nunca. Y eso está profetizado en Isaías. Que la tierra se contaminó por los pecadores. Y por causa de esa contaminación es que vienen los juicios en la tierra. Antes era una vergüenza que un hombre salía con otro hombre, que una mujer salía con otra mujer. La gente se burlaba de ellos. Ahora son ellos los que se burlan de un matrimonio normal, de un hombre y una mujer. Y esto se va a empeorar porque ellos van a gobernar cada día. Pero esto no es tan malo porque es permitido por Dios. Porque eso está profetizado. En los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La iglesia está puesta para alcanzar salvación. Romanos 5:9. ¿Qué fundamento tenemos para que la iglesia no pase por la tribulación? Varios fundamentos. Porque Cristo ya sufrió por la iglesia. Cristo ya fue salvado del juicio por el pecado. Porque los juicios que vienen a la tierra es para castigar a los pecadores. Nosotros ya fuimos perdonados de nuestros pecados. Nosotros fuimos perdonados de nuestros pecados. Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados. Justificado significa declarado inocente. El culpable, el que estaba sentenciado a muerte, fue declarado
inocente. Usted dice, ¿de quién está hablando, pastor? Estoy hablando de usted y de mí. La paga del pecado es muerte. ¿Sí? Es muerte. Entonces, pero dice, estando ya justificados, estamos inocentes en su sangre, por él seremos salvos. Por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Y por eso en Apocalipsis 6, 16 y 17 estamos viendo apenas que la ira es los juicios que serán activados sobre la tierra. ¿Qué otro texto está relacionado con esto? Primero Tesalonicenses 5:9 también. Primero Tesalonicenses 5:9. También tenemos ese fundamento. ¿Sí? Y la gente dice, pero ustedes creen una tontera. Nadie va a ser arrebatado. Ustedes creen que hay un rapto secreto, que solo unos cuantos escogidos se van a ir. Eso es de película, eso es ridículo, eso es acá y lo otro. Hay gente que creen que estamos creyendo en una ridiculez, pero no es nada nuevo, porque había un hombre llamado Enoch y dice que Dios lo traspuso, Dios lo arrebató, de alguna forma lo hizo llevar con él. Elías el profeta también algo pasó con él, algo semejante, algo parecido. Hubo un traslado, se lo llevaron a él. Y el Señor Jesús también, el arrebatamiento de Jesús. 1 Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, para enojo, para juicio, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos mismos, aquí habla de los convertidos, de los santos, de los salvos, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios. Aquí está hablando de una persona que se ha convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Para qué Dios nos salva? Nos salva para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Por qué Dios nos tiene en esta tierra? Es para servir. Diga conmigo, para servir. Entienda su propósito. Entienda su propósito. ¿Por qué usted está en esta tierra? Es para servir. ¿Servir a quién? Servir a Dios, servir a otro. Todo eso es nuestro propósito por el cual estamos en esta tierra. Por eso Dios no nos lleva cuando nos salvamos. Versículo siguiente. Mientras estamos sirviendo en esta tierra, estamos esperando al Hijo. Si usted no está sirviendo, no está activo. Usted está tibio. El que no está sirviendo no está activo, está tibio. Y tibio, no hay esperanza al tibio. Y lo vomitará el Señor en su boca. O sea, saldrá. Dice, y servir al Dios verdadero y esperar. Diga conmigo, esperar. ¿Cuál debe ser la actitud de todos los salvos? Esperar. Esperar ansiosamente la venida de su Hijo. Y esperar de los cielos a su Hijo. Esto es Jesús, está con H mayúscula. Y esperar de los cielos a su Hijo. Él va a regresar de los cielos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira. Ahí dice que nos libra de la ira, de los juicios venideros. Nosotros tenemos que esperar. Nosotros tenemos que esperar de los cielos a su Hijo. ¿Para dónde Jesús se fue? De los montes de los olivos. ¿Para dónde Él se fue? Para los cielos. ¿Y de dónde vendrá? De los cielos. De los cielos. Primero en el arrebatamiento vienen las nubes. En la segunda venida viene a la tierra. Filipenses 3:20 y 21. Mas nuestra ciudadanía, ¿está escrito su nombre en el libro de la vida? ¿O todavía no? Si su nombre está escrito en el libro de la vida, usted es ciudadano del cielo. La persona salva dice, nuestra ciudadanía está ¿en dónde? ¿Qué dijo Cristo? Cielo y tierra desaparecerán, serán destruidos. Cielo y tierra desaparecerán, mas mi palabra
permanecerá. O sea, los cielos, la tierra es temporal y pasará. El cielo atmosférico también. Pero aquí cuando está hablando de ciudadanía en los cielos, está hablando del cielo que es la habitación de Dios. Allá donde ni una bomba nuclear sí entra. Tu nombre está registrado en ese registro divino. Y eso es la mejor seguridad que puede haber. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Versículo siguiente. ¿Qué va a pasar cuando Él venga? Cuando Él va a descender del cielo. ¿Qué va a pasar? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestro. Este cuerpo, recuerda que este cuerpo va a ser transformado. Este cuerpo está sujeto a dolencia, a enfermedades, a cansancio, a desgaste. ¿Qué no está sujeto a este cuerpo? Todo por consecuencia del pecado. ¿Sí? Por eso se llama el cuerpo de la humillación nuestra. Pero eso no se preocupe, que va a haber un cambio en su cuerpo. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, de Cristo, por el poder, el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Tremendo. Está hablando de la ciudadanía que nosotros tenemos. Nuestro nombre está registrado en los cielos. ¿Cuántos de aquí está registrado su nombre en los cielos? Si no está su nombre escrito en el libro del Cordero, entonces usted no le pertenece a Él. Apocalipsis 20:11. Van a haber dos juicios. Quiero que ponga Apocalipsis 20:11 y ahí voy a ir aterrizando. Sobre toda cosa, hermanos, que su nombre esté guardado en la vida, en el libro de la vida del Cordero. Si su nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero, usted no le pertenece a Él. Y como usted sabe, si hay una libreta, si fulanito de tal, presente Señor, fulanito de tal, presente Señor, ¿qué? Todos a mi derecha, a disfrutar el reino. Me serviste, me amaste, te sacrificaste, me oraste, no te avergonzaste de mí, aun cuando no tenías ganas de congregarte, de amar. Estabas ahí siempre. Se avergonzaron de ti, pero ahora tú eres honrado aquí en el cielo. Te humillaron en la tierra, pero hoy eres exaltado acá. Entra en el gozo de tu Señor. Va a haber una recompensa. Si no hubiera recompensa, hermano, Dios fuera injusto. Pero Dios no es injusto, sino que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. ¿Sí? Entonces, aquí van a haber dos juicios. Uno se llama el tribunal de Cristo. Ahí va a ser el juicio y la recompensa de todos los creyentes. Y el que no fue creyente va a comparecer ante la corte celestial para un juicio, para escuchar la sentencia, donde pasará la eternidad. Con esto voy concluyendo. Dice en Apocalipsis 20:11, esto se llama el juicio final. Es el último de los juicios. Es el juicio de los pecadores. Ahí llegarán todos los grandes pecadores: Hitler, Mussolini, Osama Bin Laden, Nabucodonosor. Todos los grandes pecadores van a comparecer ante este. Grandes pecadores y pequeños pecadores, todos aparecerán. Todo aquel que no se halló escrito en el libro de la vida del Cordero va a aparecer ante este juicio. Se llama el juicio final. El juicio para determinar dónde pasará la eternidad. Dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Verso siguiente. Este juicio será en el aire atmosférico, porque dice que la tierra desaparecerá y usted mirará solo el lugar de castigo hacia abajo. Dios tiene el poder para sostenerlo a usted en el aire. Verso 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, en estatura. Estos ya sean niños conscientes. Recuerda que tus niños no vienen solo porque son niños ya son salvos. No, todos tienen que poner su nombre en el libro de la vida.
Otra cosa es que cuando son niños pequeños, están en una etapa de inocencia. Ellos no saben lo que hacen, pero ya después se activa la etapa de conciencia. Ya el niño sabe qué es mentir, decir grosería, ya sabe qué es aprender lo malo y lo bueno. Ya muchos niños, sí, hay una etapa donde ya saben. Recuerde esto, no porque vengan a la iglesia, nuestros hijos ya son salvos. No, ellos tienen que aceptar a Cristo. Ellos tienen que aceptar a Cristo. ¿Cuántos saben eso? Y hay una etapa, ya creo que de los 5 años, de los 4 años, ya cuando ellos comienzan comenzamos a ver que ellos ya entienden las cosas. Hay que enseñarles que ellos tienen que aceptar a Cristo, que para que ellos se vayan al cielo tienen que aceptar a Cristo, tienen que poner su nombre en el cielo. Y para eso estamos nosotros, los papás. Eso no lo debe hacer el pastor, eso no debe hacer un líder, eso no lo debe hacer la escuela, eso no lo puede hacer cualquier otra persona. Para eso tiene a sus padres. Dice: vi a los muertos, grandes y pequeños, o sea, niños y grandes, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Ay, esto lo vamos a predicar más adelante. ¿Qué libros son los que Dios tiene? Y eso está en la Biblia también. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Verso siguiente. Versículo siguiente. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno. Mira, hermano, ahí no había injusticia. No, es que fulano de tal me hizo hacer. No, el diablo me hizo hacer. No hay diablo aquí, el diablo te lo va a juzgar. No, que es mi primo, es que mi prima me hizo juzgar. No, es que mi suegra, es que mi suegro me hizo pecar. No, aquí todos van a ser juzgados. No hay excusa, todos van a ser juzgados. Por eso es que la salvación es una decisión personal. Es una decisión personal. Y aprenda, porque hay gente que va a querer controlarte. Y el mar entregó los muertos y que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo siguiente. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es peor que el infierno. Existen 2 lugares de castigos donde pasarán la eternidad la gente. El infierno es temporal, el lago de fuego es eterno. Dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito, el que no era ciudadano del cielo, Filipenses 3:20, el que no era ciudadano del cielo, el que no tenía su nombre escrito en el registro civil del cielo, mire lo que va a pasar. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el lugar de tormento, el lugar de castigo. Lo más importante es nuestra salvación. ¿Cuántos entendieron el mensaje? Que usted y yo tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Ponga Filipenses 2:13, por favor. Creo que es Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados. ¿Qué tenemos que estar? Ocupados, activos, sirviendo, amando, adorando, orando. Eso es ocupado en vuestra salvación. Congregando, no peleando. Dice: ocupados en vuestra salvación. Es cuando usted tiene enchufado si algo contra la corriente, está ocupado esa corriente, toma corriente. Dios nos quiere que estemos ocupados, no desocupados, porque el que está desocupado se ocupa de cualquier cosa. El creyente que no se ocupa de Dios, que no se llena de Dios, que no se ocupa de las cosas de Dios, lo ocupa el diablo. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. Yo veo que la gente no tiene respeto, hermanos. Hay creyentes que no tienen respeto. A la primera
A la primera dejan a su esposo, dejan a su esposa. A la primera. Que yo lo dejo, que me puedo conseguir otro mejor, otra mejor, lo otro. No, todo es desechable hoy. No te funcionó como querías, bótalo, tíralo. Mentalidad de desechable. No. Dios no quiere esa mentalidad. Tenemos que ocuparnos con temor y temblor. Obedezca al Señor. Obedezcamos al Señor. Amemos al Señor. Porque si usted no ama al Señor, usted ama otra cosa. Siempre amamos algo. Siempre estamos amando algo. ¿Amamos a Dios o amamos al diablo? Obviamente, no objetivamente le decimos al diablo: diablo, te amo. Pero amamos lo que está bajo su dominio. Amamos el entretenimiento. Amamos el trabajo. Amamos cualquier cosa. Obviamente a veces no son tan malas las cosas que amamos, pero se convierte en nuestra prioridad, en nuestro ídolo, que compite con el Señor. Yo como pastor, yo no puedo decirle: hermano, deje su trabajo. No. Yo como pastor, yo no puedo obligarlo para que usted venga a la iglesia. Pero usted mismo tiene que crear conciencia. Usted mismo tiene que crear conciencia de que esa es su responsabilidad como un creyente salvo, como un creyente vivo, como un creyente responsable, no un creyente tibio, aquel como que estamos o no estamos o medio, como aquel que dice: yo voy a la iglesia porque mi señora me obliga. Yo voy a la iglesia porque mis hijos les gusta ir a la iglesia. Imagínate eso, qué vergüenza más grande, cuando deberían ser los padres que les gustaría ir a la iglesia. Hoy muchos padres son llevados por los hijos. Gloria a tu nombre, Jesús.